Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el honor de presentar a Carol Murillo Ruiz. Mi nombre es Marta Ogoño y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Carol es socióloga, analista política y docente titular en la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Relaciones Internacionales, mención Relaciones Económicas e Internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Colaboró en el diario Manabita desde el año 2000 hasta el 2008. Estuvo varios años como subdirectora general principal del diario El Telégrafo. Colabora aún en Ruta Crítica. Carol es reconocida en Latinoamérica por su opinión directa y radical. El tema de esta noche es la politización de la justicia en el Ecuador. Él le da la más cordial bienvenida en nuestro espacio a la docente Carol Murillo Ruiz. Carol, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estimada Marta, y a todas las personas que se han conectado para interactuar esta tarde, esta noche, porque claro, estamos en distintos usos horarios, pero bueno. Según la conversación que tuvimos, vamos a hablar un poco de todo. Y sobre todo de la judicialización de la política en el Ecuador, pero eso va acompañado de una serie de elementos que los ecuatorianos estamos viviendo desde hace 7 años, precisamente desde que se terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, o los gobiernos de la Revolución Ciudadana. De ese momento, mayo de 2017, hasta hoy, el Ecuador vive un estado de crisis permanente y creciente, lamentablemente. Entonces, para los amigos que están fuera del país y que sé que están aquí, no es, digamos, nada nuevo la crisis. Simplemente quiero compartir la lectura que yo tengo acerca de esta crisis, de cómo desgraciadamente llegamos a ella y cómo los gobiernos con filosofía neoliberal se han encargado de profundizar esa crisis, se han encargado de que la gente pierda la fe en la democracia, en la política, y que en un momento dado, justo después de aquella catástrofe mundial que fue la pandemia, las circunstancias del país hayan cambiado radicalmente para mal. Entonces, la primera cosa que yo quisiera decirles, amigas y amigos que están en esta transmisión, es que Ecuador vive en este momento una especie de dictadura civil. ¿A qué me refiero con eso que se llama, o que yo llamo dictadura civil? En primer lugar, los últimos presidentes, frente a la llegada de un fenómeno que ha atacado a muchos países, no solamente en América del Norte, América Central, América del Sur, sino muchísimos países, que es el narcotráfico, un fenómeno nuevo en el país, sobre todo por las repercusiones actuales. Los gobiernos, los dos últimos gobiernos, fíjense, son dos últimos gobiernos, pero al mismo tiempo en poquísimo espacio de tiempo, el gobierno del señor Guillermo Lasso y el gobierno del señor Noboa no han podido manejar este problema en el país. Desde el gobierno, desde la administración del Estado, ellos no han podido enfrentar este problema. Es decir, personas, equipos de gobierno que llegaron allí por el voto popular, son personas, son equipos que no han tenido, no tienen la suficiente preparación política, la comprensión de un fenómeno como este, la, la proyección regional que también tiene este problema, que no pueden enfrentarlo. Tal es así que para hacerlo necesitan de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Entonces,
ellos solo se sostienen como gobernantes y aseguran su mandato, incluso su seguridad como gobierno, como equipo de gobierno, con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Ecuatoriana. A eso yo le llamo una dictadura civil, porque realmente en quien está, está en manos de quién la seguridad de la población, en manos de las Fuerzas Armadas, aunque funja de presidente una persona civil elegida en las urnas. Esta experiencia nueva que se vive en el Ecuador desde la presidencia del señor Guillermo Lasso, tuvo sus inicios, tuvo un poco de ensayo en el malhadado gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué digo esto? El gobierno de Lenín Moreno, que todos sabemos que fue producto de una horrible traición a un proyecto político, no a una persona, sino un proyecto político y una atracción al pueblo ecuatoriano, fue en ese gobierno donde se empezó, cada vez que había alguna manifestación de descontento, donde se empezó con la represión y la utilización de la Policía Nacional para reprimir a aquellas personas que estaban descontentas con el accionar de ese gobierno. Recordemos, recordemos octubre del año 2019, cuando el movimiento indígena y muchísimas organizaciones populares salieron a las calles. Para ese entonces era ministra la señora María Paula Romo, y las manifestaciones fueron de tal magnitud en Quito que al gobierno no le tocó otra opción por su inexperiencia política y por su forma de enfrentar cada problema, acudió a las Fuerzas Armadas y a la policía y hubo una terrible represión hacia los indígenas, repito, hacia jóvenes, mujeres, niños, y para la desgracia de los protestantes, de las personas que estaban en las calles, los medios de comunicación más se preocupaban de decir que los indígenas, que los sectores populares, que el pueblo en general, los barrios de Quito tuvieron un papel importantísimo en esa protesta, como nunca. Se organizaron para salir a las calles y protestar por las medidas. En ese momento era cuando se quería quitar el subsidio a los combustibles y otras medidas vergonzosas que ese gobierno tomó y que eran aplaudidas por los medios de comunicación y los sectores económicos que utilizaban a Lenín Moreno para llevar al Estado sus intereses. Entonces, desde esa época, octubre del 2019, hemos comenzado en este país a aceptar que la policía y las Fuerzas Armadas son, entre comillas, no solo las personas que controlan el descontento popular, que reprimen el descontento popular, sino que son esa especie, lo voy a decir así, como el brazo armado de un gobierno civil. Esa inauguración de la represión empezó con Lenín Moreno, pero continuó de otras maneras ya con el señor Guillermo Lasso, un banquero muy conocido en este país por ser parte del feriado bancario, y que lamentablemente, gracias a una campaña de desinformación, de asesinato de la reputación de la Revolución Ciudadana, pudo llegar a ser presidente de la República. Y por primera vez en mucho tiempo, un representante directo de una de las oligarquías ociosas de este país, como es la bancaria, llegó a ser presidente. Y justo en ese momento también comenzó una serie de crisis carcelarias enormes, sangrientas. Ya había habido un par de crisis carcelarias en el gobierno de Moreno, muy mal manejadas también.
Ahora sabemos por qué estaban más mal manejadas. Parece que ya desde entonces habían algunos personajes políticos de derecha que tenían relaciones con lo que en ese momento aparecía como un embrión del narcotráfico. Y bueno, Lazo continuó con lo mismo. Él también sufrió esto y no podía manejarlo, entre otras razones, porque tanto su gobierno como el anterior habían reducido ministerios que se encargaban de la política pública respecto de la rehabilitación social. Y en las cárceles, los centros penitenciarios ya no tenían una visión que estuviera dentro de un plan de gobierno, de un plan del sector público, en absoluto. No había ya eso. Entonces, con este breve repaso, quiero seguir en el gobierno de Lazo. Fue una de las cosas más terribles. Y además se descubrió que algunos generales, de quienes no sabemos los nombres, porque la persona que hizo una denuncia fue el embajador de Estados Unidos, de que en este país había narcogenerales, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, el señor presidente Lazo nunca hizo una investigación profunda, pública, transparente, para que nosotros conociéramos quiénes eran esas personas que en estas instituciones habían permeado relaciones delictuales con capos de la droga externos. Entonces, se comenzó rápidamente a hablar del narcotráfico, se comenzó a ver en las cárceles a los cabecillas de bandas delincuenciales, de bandas de microtraficantes y de cabecillas, digamos, que tenían contactos con el negocio transnacional de las drogas. Y tampoco vimos que el gobierno pudiera enfrentar ese tema. Desde ese momento comenzó una especie de relación, yo diría que cómplice, entre ese gobierno y algunos sectores de las Fuerzas Armadas y de la policía. Yo no quisiera decir de todas las Fuerzas Armadas, eso sería un atrevimiento de mi parte, ni todos los sectores de la policía. Pero sí se notaba que en algunos sectores de estas dos instituciones habían hecho una especie de pacto con el gobierno del señor Lazo, y ya también se comenzó a hablar de narcotráfico dentro de ciertas élites. Tanto así que algunos personajes de ese gobierno tuvieron una triste desenvolvimiento. Algunos de ellos incluso fue asesinado, como el señor Cherres, que era muy amigo del presidente Lazo y de su familia, y se comenzó a hablar del caso del Gran Padrino. Bueno, lo cierto es que en estos últimos años nos hemos visto envueltos, por culpa de las oligarquías que gobiernan, conectados con un negocio que en todas partes del mundo es un lastre. Y eso mismo ha hecho que los gobiernos, para disimular o para simular es mejor la palabra, para simular que controlan el crimen organizado, han tenido que darle mucho poder a los militares y a la policía. Instituciones que sé que en ciertos espacios, no están de acuerdo con ponerlos como carne de cañón frente a criminales nacionales e internacionales que manejan ese negocio y que manejan algo peor, que manejan y aprovechan los círculos de pobreza que el neoliberalismo, tanto de Moreno, Lazo y Daniel Noboa, han sumido al país. Entonces, esto significa, les repito, que se ha ido poco a poco disminuyendo el poder civil, con su anuencia, por supuesto, y gracias a su inoperancia,
para pasarlo a manos de los militares y los policías. Y al mismo tiempo, los medios de comunicación en el Ecuador, sobre todo los medios privados, cotizantes de la publicidad con cada gobierno, con estos últimos gobiernos que he nombrado, estos medios han ayudado a construir una narrativa sobre la crisis de seguridad en la cual la única salida que tenemos los ecuatorianos para deshacernos del crimen organizado transnacional de la droga solo a través de la violencia, es decir, la violencia de un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes o microtraficantes y la policía. Eso incluso fue parte de una consulta popular hace pocos meses, en la cual las preguntas a través de las cuales la población debía decir sí para que los militares y la policía tuviesen incluso más poder, más capacidad de acción, supuestamente actúe y termine con este problema. Esa es la primera parte de esta charla. La militarización de nuestra sociedad. Ayer nomás el gobierno declaró que temporalmente la comandancia de la policía se iba a Manta, porque Manta se ha convertido en uno de los centros más peligrosos del país, con sicariatos, con vacunas, etcétera, y se lo ha trasladado allá. Eso, los ecuatorianos que vivimos aquí, que sufrimos el día a día, sabemos que no va a terminar con un problema que es estructural, es transnacional y que además tiene complicidades con las oligarquías de este país. Entonces, repito, la militarización de la sociedad, la policialización de todas las calles de este país y además la aceptación de la gente urdida en el discurso mediático de que es así y no puede ser de otra manera, ha creado, y esta es la segunda tesis, ha creado en las personas la idea de que solo con la violencia del poder se puede acabar con la violencia de las calles, la violencia de las instituciones que pactan, instituciones políticas de justicia y económicas que pactan con el narcotráfico. Solamente se puede acabar con eso militarizando la sociedad y creando en la población la idea de que la violencia termina con la violencia. A eso yo le llamo filofascismo, que las personas simpaticen con medidas violentas que ni siquiera tienen la menor idea de que en algún momento eso volverá como un boomerang contra la población que las ha apoyado. Ahora bien, este escenario tan triste que se ha ido construyendo en estos 7 años, donde el progresismo ha sufrido un golpe muy fuerte porque los medios de comunicación, las oligarquías, la influencia que tiene la embajada americana en el Ecuador son muy grandes y participan activamente, sobre todo en épocas electorales. Sobre todo digo porque desde el día 24 de mayo del año 2017 hasta el día de hoy, 7 de junio del 2024, no ha habido un solo día que los noticieros del Ecuador, de radio, prensa o televisión, no acusen a la Revolución Ciudadana de que estos problemas que estamos viviendo ahora fueron parte o fueron producto de las políticas que tuvo ese gobierno, lo cual es una falsedad absoluta, porque los índices, las estadísticas, los estudios que hubo de aquella época dicen todo lo contrario. Nuestro país era un modelo en cuestiones de seguridad, nuestro país era un modelo en cuestiones de cobertura social, de construcción de infraestructura, etcétera. Pero esa narrativa se ha construido
Y como ellos tienen la mayor parte de los medios de comunicación donde adoctrinan a la población en las ideas del odio al progresismo y el amor a la violencia, porque no hay otro modo de decirlo, me parece a mí que eso ha llevado a algo más grave todavía, que es la crisis más profunda del sistema democrático que ha vivido el país. Ni siquiera en las dictaduras de los años 70 en el Ecuador, a diferencia de los otros países del Cono Sur que sí tuvieron dictaduras terriblemente sangrientas que duraron décadas, en el Ecuador hubo dictaduras, pero no son comparables los hechos de esas dictaduras a la ecuatoriana que las dictaduras de Argentina, de Chile, de Brasil o de Bolivia. Entonces, el golpe que esta inoperancia, entre comillas, porque es una inoperancia, no porque no sepan, sino porque no gobiernan, no les interesa gobernar para todos, sino que les interesa gobernar para pocos, es decir, para sus propios intereses y para los intereses de sus amigos, de otros oligarcas que se alían cuando ven peligrando sus negocios, sus intereses. Digo, como nunca antes, el país tiene en riesgo la democracia. Aparte de lo que he dicho, podría añadir lo siguiente. Desde el año 2017, cuando se armó la consulta popular que terminó en el Trujillato, el país ha vivido una desinstitucionalización. Y estos tres presidentes se han olvidado de la Constitución, o no se han olvidado, la desprecian y no la cumplen. Su primer propósito fue destruir el Consejo de Participación Ciudadana. Su segundo propósito fue desaparecer, proscribir primero al expresidente Correa y luego a los propios líderes de la Revolución Ciudadana. Y tercero, hacer consultas populares. Cada uno de estos gobiernos, queridos amigas y amigas que están aquí participando de esta conversación, cada uno de ellos ha hecho una consulta y cada una de esas consultas ha sido para violentar a la Constitución. Entonces, eso, si con estas consultas se debilita la institucionalidad marcada por la Constitución de Montecristi, es obvio que un Estado débil, con instituciones débiles, son fácilmente penetrables por la ilegalidad. Y eso ha hecho posible que la droga, el negocio de la droga, ingrese al país por la puerta grande, ni siquiera por túneles, sino por la puerta grande. Entonces, esta crisis de la democracia no nos permite pensar, sino que es necesario prepararnos para las próximas elecciones para salvar a la democracia de un neoliberalismo que tiene un fuerte componente de desprecio, de medidas económicas terribles y sobre todo, y lo peor es que cuando las oligarquías de este país tan chiquitos no gobiernan como ellos quieren y bajo las premisas que ellos quieren, la democracia les estorba. La democracia no es un sistema en el cual se identifican los sectores oligárquicos de este país. Y por eso es que en plena democracia ellos les dan un papel tremendamente fuerte a los militares. Entonces, todo este ambiente en poco menos de 7 años se ha profundizado en el país. Y el discurso de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas, que pensamos que este país sí tiene salida, que este país sí tiene la posibilidad de ser gobernado, de verdad gobernado, pero para todos, para las mayorías, necesita tener espacios en los cuales se haga política
poco a poco, porque no tenemos los grandes medios de comunicación, pero sí diciéndole a la gente que este no es el final de nuestro país. Porque si hay una cosa que ha invadido también a muchos sectores de nuestro país, valga la redundancia, es la desesperanza, la incredulidad en que no es posible a través de la política salir de este hoyo en el que los representantes de la oligarquía nos tienen. Por eso, cuando es obvio que cuando yo hablo de esto es el apocalipsis y realmente estamos cerca de un abismo oscuro y profundo, pero a la gente hay que decirle la verdad, a la gente hay que decirle en qué vive, a la gente hay que decirle cómo le han infiltrado su cerebro, voy a decirlo metafóricamente, con estas ideas de que la única salida de este país es derrotar, proscribir al progresismo, en especial al correísmo, y entronizar en cada gobierno a un representante de sus oligarquías. Porque antes tenían intermediarios en la presidencia de la República, ahora no. El sector bancario tuvo directamente a un dueño de banco siendo presidente de la República, puesto cargo que le quedó muy grande y que nos ha sumido en una de las peores crisis, que es una crisis de criminalidad también, aparte de la económica, aparte de la social, y a otro, el actual presidente, que es hijo del hombre más rico del Ecuador, que en filosofía política, en pensamiento económico son casi siameses, y que además se sumen o son subsumidos por las políticas económicas que nos dicta el FMI. Entonces, amigas y amigos, he tratado de ser un poco sintética, pero ese es el espacio en el cual nos movemos actualmente en el Ecuador. Un espacio, un escenario muy triste. Ya no es seguro viajar por las carreteras, ya no es seguro estar en un auto o estar en un bus de transporte público, ya no es seguro estar en un restaurante, ya no es seguro caminar por las calles, ya no es seguro ir a trabajar eh, caminando o en algún medio de transporte. No hay espacio casi en el país que se salve de este miedo colectivo en el cual el neoliberalismo, al despreciar y al achicar el Estado, no le importa, porque nunca le ha importado, que la gran mayoría viva esta crisis. A esto quiero añadir algo más. Lo he dicho en otros espacios, pero no en este. Es que la gente, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, no se ha puesto a reflexionar sobre la crisis en la que nos dejó a todos la pandemia del año 2020-2021. De eso apenas hace 2 años. O sea, no es mucho tiempo. 2 años apenas desde que pasó la pandemia y las consecuencias, las secuelas económicas, sociales, psicológicas, de salud mental, etcétera, no hemos salido. La gente se quedó sin trabajo. La gente que pudo trabajar lo hizo desde sus casas. El sistema político, económico, capitalista se dio cuenta como una especie de experimento social que era posible disciplinarnos teniéndonos encerrados. Es decir, a partir de ese año fatídico, los poderes en el mundo, porque no todos los poderes económicos sufrieron crisis. Ustedes saben que lo financiero nunca quebró. Ustedes saben que la industria farmacéutica transnacional del mundo no quebró. Ustedes saben que los grandes hospitales no quebraron. O sea, hay distintos sectores poderosos que la crisis los ayuda a ser más ricos, a ser más poderosos, a ser más, incluso a ser más perversos.
Pero bueno, decía, las secuelas de la pandemia no se han terminado en ninguna parte, pero más aún en países como los nuestros, como Ecuador, que precisamente en esa crisis comenzaron a ser gobernados por ideas neoliberales, ideas de achicamiento del Estado, ideas de disminuir la cobertura pública, ideas de acortar los presupuestos para la salud, para la educación, ideas en las cuales era prioridad pagar la deuda externa o los bonos en vez de, en plena pandemia, surtir a los hospitales de los requerimientos necesarios para recibir a las personas que llegaban enfermas, que se las pudiera mantener con vida. Ya sabemos que la pandemia y el COVID era algo que nadie conocía en el mundo. Lamentablemente, el Ecuador fue uno de los peores países para enfrentar esa crisis. Ustedes recordarán, amigas y amigos, que Guayaquil fue uno de los centros que salía en la televisión europea, con la gente muriéndose en las calles, pudriéndose en las calles, que se abrieron fosas comunes y que al mismo tiempo había el gran negociado de los hospitales, precisamente en el gobierno todavía de ese señor tan impresentable que fue Moreno. Entonces, 2 años después, no podemos decir que las secuelas de esa crisis, que nos dejó bastante enclenques, no se viven todavía. Y no solo que se viven actualmente, sino que se han profundizado porque siguen manejando el país personas que no creen en lo público, que no creen que las personas con mayores vulnerabilidades deben tener derecho a tener educación, a tener salud pública, etcétera. Y esas personas, lamentablemente, muchas de ellas desaparecieron, murieron. Si usted me pregunta, o alguno de ustedes me pregunta si hay alguna estadística que nos diga en el país cuántas personas murieron de COVID, no existe esa estadística. Se ha escondido la estadística, cuántas personas murieron en la provincia del Guayas, cuántas personas murieron en la provincia de Loja. Bueno, en cualquier rincón del país no hay una estadística certera. Es decir, un día, un investigador que quiera investigar en el Ecuador, solo en el Ecuador, qué pasó en la etapa de la pandemia y post-pandemia, solo tendrá documentos inexistentes o documentos falsos. Porque como el gobierno al principio del señor Moreno y luego el de Lazo querían aparecer como que sí hubiesen atendido el problema, ponían que las personas, o mejor dicho, le hacían poner a ciertos médicos, a ciertos funcionarios de la salud, que las personas no morían de COVID, sino que morían de un infarto, que morían de la diálisis o la falta de diálisis, que morían de cualquier otra cosa, menos de COVID. Entonces, fíjense ustedes cómo esa crisis ha ido arrastrando cosas y los gobiernos, en vez de llenar esos vacíos de presupuesto y de necesidad de la gente, eh, por el contrario, los ahondan. Voy a poner un ejemplo de un país que también tenía un gobierno filofascista como era el Brasil. En plena pandemia, el gobierno de Brasil del señor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, él no solo que no atendía a la población enferma, un hombre absolutamente neoliberal. Él, él negaba la pandemia. Él decía que no había pandemia, que no había COVID. Él no estaba a favor de encerrar a las personas, sino que había que trabajar. La gente no se encerró, los que podían lo hacían, pero la mayoría de la población de ese país era como si no pasara nada. Era un gobierno neoliberal. Los gobiernos neoliberales no le dan importancia a la política social y menos aún a algo que se presenta una vez, 2 veces cada siglo, quizá,
quizás me equivoco en esa cifra, pero una pandemia no es algo que pasa todos los días. Y era una pandemia que surgía en un momento increíblemente interconectado. Todos veíamos que la pandemia estaba en Italia, estaba en Rusia, estaba en China, estaba en Australia, estaba en África. En cualquier país del mundo se vivía lo mismo, pero las actividades de los gobiernos eran distintas. Un país que yo recuerdo bastante bien que sufrió muchísimo con la pandemia fue Italia. Y también esa pandemia nos hizo notar a todos que la sanidad pública en países desarrollados cuanto en países subdesarrollados no tenía la cobertura para hacer frente a una epidemia global, menos el Ecuador. Por eso comparo, pero claro, uno se duele siempre más de lo que más cerca tiene. Y uno se indignó más todavía de lo que pasaba en el país. Entonces, si unimos todos estos factores, queridas amigas y queridos amigos, compañeras, compañeras, nos damos cuenta que el país vive una crisis que tiene 7 años, pero de esos 7 años hubo 2 que pasamos, que vivimos, sufrimos y murieron la pandemia. Y eso no nos ha dejado todavía salir. Y menos aún, ahora tenemos no una pandemia, sino una epidemia de crimen, del crimen, la epidemia del crimen narco y la epidemia de las oligarquías gobernando. Entonces, la verdad es que este es un escenario bastante triste, pero por el momento yo quisiera que estos elementos nos sirvan para poder conversar. Marta, muchas gracias. Gracias. Hoy estamos con Carol Murillo Ruiz y damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema del conversatorio es la politización de la justicia en el Ecuador. Tenemos aquí con nosotros a Cristian Mendoza, desde España nos consulta. Carol, ¿qué papel juega la prensa y la academia en estos momentos y esta crisis de institucionalidad que se vio en Ecuador, Carol? A ver, yo sé que un poco me desvié, voy a complementar respondiendo esta pregunta, es la politización de la justicia. Cuando gobierna la oligarquía, los poderes están con ella, los poderes se alinean a ella, el poder político, judicial, pero hay una manipulación del gobierno central en la justicia. Y cuando yo hablaba de proscripción, de persecución al expresidente Correa y a toda persona que haya sido parte del gobierno y a toda persona que hoy esté cerca de la revolución, del partido de la Revolución Ciudadana, cualquier actividad política en este país, sobre todo de este sector progresista, es judicializada. Una persona dice algo, mire nomás lo que acaba de pasar con la esposa del ex Ex defensor del defensor del pueblo. pueblo, presides que tiene. Ajá, sí. Ya está amenazada por la fiscal general de la Nación porque le he dicho cosas que todo el mundo sabe que es ciertas. No las voy a repetir, bueno, quiero que me enjuicien, pero que son verdad. ¿Qué papel tiene la academia? ¿Qué papel tienen los medios? El primero, los medios de comunicación tienen un papel terrible porque si las Fuerzas Armadas, la oligarquía, las ha vuelto el brazo armado de sus gobiernos civiles, la academia ha guardado, la academia en general, porque hay pequeños nichos en los cuales se dicen las cosas, pero en general la academia ha guardado un conveniente silencio. No pudo ser más vergonzoso que la Universidad Central del Ecuador le dijera, en el informe que dio acerca de la posibilidad o no de un plagio de la tesis de la fiscal actual, dijera que no había habido plagio, sino alguna impericia en la manera de citar, alguna cosa así, rebuscando una manera de no informarle al país lo que en realidad era. ¿Por qué? Porque en el país
Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho mi colega sociólogo David Chávez, que ser fiscal en el Ecuador contemporáneo es más importante que ser presidente de la República. Ese poder para manejar, incluso para montar casos sobre personas que son críticos de los gobiernos o de esa especie de incesto entre la justicia, gobierno y fuerzas del orden, cualquier persona que haciendo política o defendiendo al pueblo, como lo hizo el fiscal Freddy Carrión cuando mandó a una comisión a investigar lo que había pasado en octubre del año 2019, porque esa es la razón por la cual el señor Freddy Carrión fue perseguido, a propósito de que yo hablé de la represión de octubre del 2019, de la terrible represión comandada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esa comisión que tuvo a distintas personas de distintos sectores de la sociedad ratificó la represión. Es uno de los pocos documentos reales, sinceros, honestos, que reflejan lo que estaba viviendo en el país. Y fue auspiciado por la Defensoría del Pueblo. Ese es el fondo de la persecución de Freddy Carrión. Ni siendo un funcionario público de alto nivel, se salvó de la persecución de la justicia ecuatoriana, de una justicia cooptada y manipulada por el poder oligárquico de este país, tanto desde Moreno hasta el día de hoy. Porque los tres gobiernos podrían decir que son una especie de triángulo, funcionan exactamente igual. Llegaron para restaurar el viejo orden oligárquico ecuatoriano. Entonces, no es como ellos dicen que el correísmo quiso acabar con las funciones del Estado, la división de poderes. No, amigas y amigos, por el contrario, ha sido la sucesión de tres gobiernos neoliberales los que han restaurado la malhadada época del Estado oligárquico. Entonces, los medios de comunicación, que son parte de esa oligarquía, que viven gracias a esa oligarquía y que a veces daré la impresión de que son una oligarquía aparte, pues fíjate tú que eso es lo que pasa. Y la academia, te repito, yo no sé si es miedo, yo no sé si es desconocimiento, yo no sé si es indiferencia, pero no dice nada. Son pocas universidades públicas que tienen rectoras y rectores que se han manifestado cuando el gobierno toma medidas que realmente afectan a la población. Ni siquiera los sectores de economistas, los colegios profesionales, son muy pocos los que se han pronunciado acerca de lo que estamos viviendo. Y todo porque se han comido la narrativa del anticorreísmo. El discurso más fuerte que domina en los medios de comunicación, incluidas las academias, tanto públicas como privadas, es la narrativa del anticorreísmo. Lo han construido de tal manera que, repito, el prestigio personal de un correísta o de un militante o simpatizante de la Revolución Ciudadana, ese prestigio ha sido asesinado metafóricamente por esa narrativa que los hace aparecer a todos como delincuentes. Y eso se nota, digamos, es una muestra gratis cuando uno revisa las redes sociales. Entonces, eso es terrible porque eso nace de la indiferencia de un gran sector de la educación superior de este país y de la complicidad de los medios de comunicación que también viven del anticorreísmo. Hace meses atrás tuvimos a Enrique Santos Jara y nos decía él, con mucha razón, como que la academia se ha derechizado. Y eso duele. Duele porque estamos para Bueno,
Es la que universidad fíjese, resolver cuando los yo le problemas. digo la derechización es mundial. Ustedes que están en Europa deben darse cuenta que en Europa hay muchos gobiernos neofascistas. Nosotros todavía estamos eh, iniciando una especie de ola filofascista que simpatiza con eso, pero que no sabe que eso es el inicio del fascismo. Justo 100 años después de que empezara el primer fascismo europeo en Italia. Entonces, es sintomático que 100 años después nos olvidemos que estas ideas ultras, de ultraderecha, que conservadurizan a una sociedad y que además se meten en un lugar sagrado como es el lugar del pensamiento, que es una universidad, un centro de educación superior, penetre ese discurso. Uno se asusta que los jóvenes sean los primeros que a veces sin darse cuenta repiten las ideas de la ultraderecha, que no les vienen gratis, perdón, no les vienen de la nada, le vienen gratis por los medios de comunicación y por la derechización de un buen sector de profesores eh, que no sé, no leen la historia, porque creo que nos hemos olvidado de leer la historia aquí y en todas partes. Hacemos eco de los saludos de nuestra audiencia, Carol. Galo Chiriboga le felicita por su participación, la escucha desde Quito. Brian Muchas gracias. Castillo nos dice que el secuestro de dinero y poder a las personas que cuidan su puesto o puestito, eso no es democracia, lo vimos en el Parque El Arbolito. Y su pregunta es, ¿qué papel juegan las ONGs dentro de las comunidades indígenas y Pachacútec? Un papel nefasto. Como nunca, la CONAIE, que ha sido una institución, una organización, mejor dicho, una organización que hemos respetado muchísimo por su historia, por su lucha social durante tantos años, siglos, no la CONAIE, pero sí los indígenas ya organizados en la CONAIE, hemos respetado mucho. Y en determinado momento, cuando decidieron tener partido político, como es el Pachacuti, pues era importantísima su participación, que pasaran de la lucha social a la lucha política, es un camino necesario. Lamentablemente en los últimos tiempos, sobre todo en el gobierno del señor Lazo, vimos cómo Pachacuti se convirtió en su aliado en la Asamblea Nacional. Y ahora no podemos decir, y lo digo con dolor, nosotros no podemos decir que la CONAIE es un movimiento, una organización de izquierda. Algunos de sus líderes son personas de izquierda, pero estas propias ONGs, la cooperación internacional, etcétera, a veces actúan como infiltrados de organismos internacionales que rompen la tradición de lucha de estas organizaciones. Un papel nefasto. Entonces ahora tenemos a una CONAIE que tiene distintas tendencias al interior de ellas, dentro de ellas. La derecha, la izquierda, y por eso es que es tan difícil que ellos se pongan de acuerdo para que en este momento de gravedad del país se llegue a acuerdos con la tendencia progresista. Entonces hay una dificultad, y además del asusamiento permanente de los partidos de derecha, del presidente, de generadores de opinión pública, que siempre están, ahora les llaman terroristas a los indígenas, porque vienen a Quito a manifestar sus inconformidades legítimas y que además no lo hacen solo en nombre de ellos, sino en el nombre de todos nosotros. Sin embargo, también contra ellos se ha construido una narrativa de ser terroristas, de no de ser gente que protesta, que sale de las calles, sino de terroristas. Lamentablemente, buena parte de su gente se ha enfilado hacia
un discurso de derecha que no permite a algunos dirigentes, porque ustedes saben que eh, el modelo de comunidad funciona allí para tomar decisiones, pues los dirigentes están allí por cierta mayoría, pero no porque ellos puedan tomar decisiones individualmente acerca de con quién o se hace o no se hace una alianza política. Ojalá prime en esta ocasión de que la única cosa que puede unir a los progresistas y a los sectores populares, indígenas, obreros, etcétera, es nuestra oposición a políticas neoliberales. Fíjense ustedes que en estos días está por anunciarse ya que se va a quitar totalmente el subsidio a las gasolinas, que se va a poner a precio internacional, dice el presidente. Pues mucha gente dice acá también, incluso gente que no tiene nada que ver con el progresismo, queremos precios internacionales por una gasolina de bajísimo octanaje, precios internacionales para un producto que no tiene los estándares de calidad internacionales. Pero nadie habla de eso en este país. Nadie se queja. Se subió 3% más al IVA, supuestamente que para ayudar a la policía, para ayudar en el presupuesto de la policía. Nadie sabe a dónde van el 3% porque los ministros, algunos o la ministra, le anda pidiendo a las empresas y a la ciudadanía, a los profesionales, que aporten algo para que después eso se vea rebajado, se vea reflejado en una rebaja al impuesto a la renta. Es decir, son muy hábiles para mentir. Si algo se han caracterizado estos dos últimos gobiernos es que son un monumento a la mentira, a la falsedad. Entonces, sí, tres gobiernos, pero es que desde Moreno hasta acá, bueno, Moreno era un sinvergüenza, ¿no? Él decía cosas terribles, pero los de acá, que son de Moreno, no era un oligarca, él era un empleadito de quinta, obediente y todo, perversamente obediente y además cínico. Pero Lazo y Noboa no son empleaditos. Tienen, tienen la capacidad y los recursos para hacer de la mentira eh, un discurso muy perfeccionado, una forma de hacerle pensar a la gente que esa es la verdad. Y los que queremos desenmascarar esa mentira, es como si estuviéramos hablando en otro idioma. Lamentablemente los medios, les repito, las redes sociales, que son tan importantes, los caminos que nos facilita la tecnología, como por ejemplo esto que estamos haciendo, lamentablemente no tiene el mismo pegue que tienen otras, que tiene la televisión abierta, por ejemplo. Eso es muy triste porque en ese sentido ellos siguen teniendo la batuta de la narrativa, por tanto, la batuta de la manipulación. Desde Hamburgo, Alemania, le envía saludos Marta Armijos. Ronald Rodríguez, Gracias. bien, aquí en la sala de Zoom se hace presente. Saludos, camaradas. Ahora vamos con una pregunta de Jimmy Pesantes. Él está desde Alemania. Nos indica cómo se puede arreglar el desorden jurídico provocado por las arbitrariedades del Trujillato. ¿Una constituyente tal vez sería la única opción? Carol. Primero, yo creo que sería importante que se haga una campaña política electoral para ganar las elecciones. Ningún gobierno oligárquico va a permitir llamar a una consulta popular o a una consulta para que haya una constituyente eh, que complemente la actual constitución. Porque no es que nuestra constitución está mal, es que no la acatan. No es que la justicia funciona mal porque funciona automáticamente o autónomamente, sino porque allí están puestas personas, autoridades, jueces, qué sé yo, que están al servicio de quienes hoy gobiernan o desgobiernan el país.
Es difícil hacerlo, no es imposible, pero con los actuales equipos equipos gubernamentales de las oligarquías, no es posible que funcione la justicia. Hoy día, si uno dice a una persona me calumnió y la otra persona le dice, pero denúnciale, la persona dice, no, ¿para qué voy a denunciar si la justicia no existe? No es posible que en un país, es que solo a simple vista, Marta, cuando uno camina en el Ecuador o viaja o se mueve de un lugar a otro, a simple vista vemos el desastre nacional. La justicia necesita una recomposición. Yo recomiendo, por cierto, en YouTube yo recomiendo, hay 2 o 3 entrevistas de nuestro compañero Gustavo Yal. Él, que fue parte del Consejo de la Judicatura, tiene una posición clarísima respecto a este tema de la justicia. Yo le recomiendo que la vean porque él es un experto en eso. Pero él tiene muy claro lo que se puede hacer en ese ámbito una vez que en términos políticos también tengamos la posibilidad de volver a gobernar. Ahora desde Estocolmo está Edmundo Albornoz aquí en la sala de Zoom. Edmundo puede, exacto, tome la palabra, por favor. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que son muchas las preguntas. Desde acá nos hace, nos pones un panorama, digamos, bastante sensible de ver nuestra patria en esa situación, ¿verdad? Señalaste que han pasado 100 años desde aquel 1923 más o menos, cuando el fascismo estaba creciéndose tanto en Italia como en Alemania también. Hitler empezó al 21. Y ahora se ve, digamos, el crecimiento hacia Latinoamérica. Empieza, digamos, se ha visto de que el Parlamento Europeo se está llenando también de la ultraderecha de cada país, digamos. Ahora estamos en elecciones y parece que van a aumentar sus escaños en el Parlamento. Pero bueno, en la parte latinoamericana también veo de que hay vientos, soplan vientos, digamos, quizás no igual a los que cuando se inició el siglo XX, ¿verdad? Con algunos países, digamos, que estaban en el progresismo, pero parece que como esto de México es bastante positivo y tratemos de verlo también de ese, de esa esquina, ¿verdad? Que posiblemente va a influenciar también en los países latinoamericanos. Pero al mismo tiempo señalaste este tema de los carteles, ¿verdad? Y, el matrimonio que tienen los carteles con las oligarquías nacionales. Esos carteles que no lo vemos, parece que es una mano invisible, como la de Adam Smith, pero en sentido contrario, digamos, de, de manejarnos y de los cuales nadie dice nada, no los vemos, pero todo ese dinero son grandes cantidades de dinero que circulan en cada uno de nuestros países y que posiblemente se compre, digamos, y que se asegure con los fiscales de cada país, con los jueces de cada país que tienen que comprar para que pueda funcionar ese sistema, ¿verdad? Eso hace de que, bueno, hablabas de una apatía de parte del pueblo después de la pandemia, pero hay una apatía, digamos, política también, no solamente en el pueblo, sino tú por lo menos estás ahí y nos apoyas y nos alimentas, pero hay bastante gente, digamos, que sale de las universidades y no las vemos, y los partidos de izquierda tampoco, y tampoco Revolución Ciudadana no lo vemos, digamos,
me falta una unidad por allí. Y nos vamos acercando, digamos, a unas elecciones y no la veo. Me hablaste también de Pachacútec. ¿Nos podría decir, digamos, cuál es la salida? ¿Cómo lo ves tú por ahí? Ya te hablé de ese panorama. Gracias. Gracias. Veo que también tiene la mano alzada Eduardo Caviedes, que por fin lo veo en persona, porque él es una figura virtual para mí. Lo conozco virtualmente. Mucho gusto, Eduardo. Manaba. Adelante, Sí, Eduardo. A ver. Sí, saludos, saludos, Carol. Somos paisanos, por eso mismo. claro. Aumento la pregunta de Edmundo y para que me mate la curiosidad. No necesitas responderme si es necesario. Yo quiero saber si tú sigues siendo afiliada o si sigues afiliada a la Revolución Ciudadana. Y siempre me pregunté por qué tú no has podido ser, no has llegado, has podido ser miembro del Partido Comunista. Estamos en una lucha tremenda con el mundo, ganando esos cuadros de la gente que son socialistas, son izquierdistas, son marxistas, pero no quieren ser parte del Partido Comunista. ¿Por qué ves tú eso? ¿Qué puedes decir? ¿Por qué es el temor o la desidia de querer ser parte del Partido Comunista? ¿Cómo me la ves tú de ese lado? Gracias. Gracias, gracias. Frontal, ¿no? No, está bien, está bien. Bueno, yo nunca he sido afiliada a la Revolución Ciudadana, pero modestia aparte puedo decir que soy una persona muy orgánica con la Revolución Ciudadana. No soy parte de la... Tengo una cercanía con el presidente Correa, con muchos dirigentes que son amigos, con otros que se fueron, que últimamente he llegado a la conclusión que el traidor no fue solo Lenín Moreno, sino muchos otros que se fueron con él. Yo tengo una formación marxista, efectivamente. ¿Por qué no soy parte del Partido Comunista? En el Ecuador hay como 3 partidos comunistas, creo. Eh, Nunca he sido parte de una organización política, nunca. Pero tengo una formación ideológica y política en esa tendencia. Miedo, no sé, hay mucho miedo a todo en este momento en el mundo. Y he construido mi vida al lado de esas ideas, junto a esas ideas, gracias a esas ideas y con el eje de esas ideas. Nunca he considerado realmente, sobre todo después del año 90, 89-90, cuando el muro de Berlín se le cayó ahí en la cabeza a alguna gente, se pensó que las ideas comunistas, ni siquiera hablo de los partidos, sino que las ideas comunistas ya no tenían sentido. Tanto es así que toda la gente de izquierda, que ser de izquierda no significa ser comunista, necesariamente, corrieron a los ismos, al ecologismo, al feminismo, a todos estos ismos, para huir de una doctrina, de un tronco que le dio fortaleza a todos ismos que se fueron soltando. ¿No? Nunca estuve de acuerdo tampoco con eso. Pero en un momento como este, donde se vuelve a reconstruir el discurso anticomunista y lo vuelve a reconstruir toda esta gente filo y neofascista y fascista, ya no importa la etiqueta siempre que nosotros, y eso es lo que he procurado en la vida, ser coherente con las ideas, no ser coherente con un partido. Y en este momento, a mí, Carol Murillo, me tocó vivir, en este país, Ecuador, me tocó vivir la época de Rafael Correa. Y me parecía, en el momento que todo esto surgió, porque yo estuve desde el inicio, desde el día que conocí a Rafael Correa, yo sabía que algo iba a pasar con él. Entonces, eso podría responder por un lado. ¿Qué hacer por el otro? Mira, donde voy me preguntan qué hacer. Yo siento, el mundo, Eduardo, yo siento que hay una necesidad gigantesca de línea política. La gente necesita que se... Yo me pregunto, la gente va a los conversatorios y no sabe qué es la política.
Yo les decía, el sábado pasado estuve en Ibarra, me invitaron a Ibarra a un conversatorio. Yo les decía a las personas que estaban allí, que me hacían casi las mismas preguntas, me decían, ¿pero qué hacemos? Yo les decía, ¿por qué? ¿A cuántas personas trajo usted aquí? Me dice, no, no, a nadie, solo vine yo. Y no podía traer a alguien, a un hermano, un hijo, a alguien, un vecino. No quieren venir. Eso, de eso se trata la política, que usted, le decía yo a esa persona, de que usted converse con esa persona, que usted se siente de verdad, que se dé el tiempo. La política requiere tiempo, convicciones y una generosidad. O sea, hacer política es convencer a alguien, no convencerlo para domesticarlo, sino para ponerle sobre la mesa un montón de cosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Y además hay otra cosa que la gente hace muy poco en este país, que es leer, comparar, relacionar una cosa con la otra. Solo eso, relacionar una cosa con la otra. La mejor lección de política que puede ver. Está allí el señor Noboa en la presidencia. Preguntémonos qué otras cosas lo conectan. Relacionémoslo. Una vez alguien me preguntaba, pero si es joven, alguna gente joven me dice, pero él nos representa, mire, es joven, tiene otras ideas. Yo le decía, a ver, dime solo una idea que sea de él. No pudo, porque la cuestión de la palabra generación, que la repitió como 6 veces en su discurso de 7 minutos, les impactó a la gente. Pero ¿qué pasa allí? Que las personas no relacionan la realidad con el discurso. La realidad de dónde sale el señor Noboa, su historia de vida, el nicho económico exportador con la historia económica del país. Entonces, lo que te trato de decir es, o que les trato de decir es que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es, hay distintas formas de hacerlo. Una señora me dijo también, yo he pensado hacer números artísticos con zanqueros, teatro con zancos, para ilustrar, para buscar una historia que tenga que ver con la política, pero que no sea política para que la gente no se aburra, no se quede cansada viendo eso, no, mejor me voy. Y es que es difícil luchar contra la cultura dominante, es difícil luchar contra la cultura del entretenimiento, es difícil luchar con la persona que llega de trabajar todo el día y que quiere llegar a la casa, a comer, a ver televisión o a pelear con alguien, con su esposa, con el hijo. Para los que nos gusta la política, no importa, de todo lo hacemos viendo la política. Si nos subimos a un bus, vemos. Si entramos a un centro comercial, vemos las cosas, vemos todo. Bueno, los sociólogos tenemos ese defecto de hacer ese tipo de cosas. No puede. Pero las personas no. Las personas más bien quieren olvidarse de los problemas. Y pareciera que hacer política es estar recordando los problemas, analizando los problemas. A la gente, la cultura, la industria cultural del vaciamiento mental nos hace alejarnos de eso. Nos gustan las cosas, si hemos trabajado duro, si hemos trabajado en algo. Además, la gente trabaja en cosas que no les gustan. El 99.9% del mundo trabaja en las cosas que no les gustan y además son mal pagados. Llevarlos a pensar sobre esa misma situación les cansa, les fastidia. Quieren evadirse. Por eso ha crecido también la droga, el alcohol. La gente busca evadirse. ¿Por qué? Porque hacer política, les repito, no es algo fácil. Es algo que requiere de que tú dividas tu vida y que una gran parte de tu vida, tu tiempo, se lo dediques a eso. A mí me da risa que cuando me entrevistan o alguna cosa pasa, los trolls me dicen que cuánto me pagarán por eso. A mí no me paga nadie, nada. En ninguna parte. Cuando me invitan, yo voy. Pero ese tiempo requiere de cierto conocimiento. Y ese conocimiento se adquiere
viendo la realidad, comparando, estudiando. Yo tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, que es dar clases, y dar clases de sociología, de política. Pero ese cansancio, digamos, esa apatía viene porque, primero, porque no estamos acostumbrados a hacer política, sino a hacer campañas. Y en las campañas no se trabaja necesariamente la formación ideológica y política, sino que se busca votos, que no deja de ser una oportunidad para hacer política, pero no es lo mismo hacer política de campaña. Segundo, porque cuando tú das el tiempo, tú requieres que esa persona tenga disposición, apertura y tiempo. La gente siempre anda apurada. Si una reunión dura más de una hora, ya la gente se cansa y se va. Y por eso a veces es como sucede también con los alumnos, los estudiantes, los jóvenes de hoy, están acostumbrados a la tecnología que funciona, pero ya el teléfono medio se les cuelga y se desesperan. Imagínense dedicarle, digamos, todas las noches o 3 noches a la semana a ir a un lugar y hablar con la gente. Y si esa gente no está dispuesta, si la gente que es nuestra a veces se cansa, porque están esperando línea. La señora que me dice, voy a hacer esto, yo le dije, pero hágalo. Porque no es solamente que traigan a una persona y les hable, porque les estoy hablando a los mismos. La idea es que venga otra gente que pueda que no cambie, pero algo les significa escuchar algo distinto. Ustedes que están en esta sala virtual, estamos acostumbrados a oír conferencias, a ver las noticias internacionales, a ver los discursos políticos de los presidentes. Esa excelente exposición que tuvo Putin ayer, creo que fue acerca de creo que era de la guerra que se cumplía estos días, lo de Normandía. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de lo que, a propósito de los 100 años que yo les decía del fascismo, quién se acuerda de que al inicio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y después del crash del 29, iba a surgir un movimiento fascista en Italia? Además de una persona que había pasado por el Partido Socialista, que era un hombre muy de armas tomar. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Y quién hubiera imaginado que él hubiera sido el maestro de Hitler? En ciertas cosas, ¿no? En cierto histrionismo sobre todo. Por eso cuando me dicen qué hacer, yo no sé a veces qué responder, porque es muy difícil y porque cada uno tiene una forma de pensar la política, más aún cuando somos de izquierda o somos progresistas. Si ya la palabra progresista causa escozor en los libertarios, y los libertarios están de moda, amigos, ustedes lo saben. Hay libertarios hasta en la universidad. No saben casi nada, no han leído casi nada, pero tienen unas frases hechas. Y cuando no se hace caso a sus frases hechas, ellos son violentos. Como violenta es la derecha que nos gobierna hoy. Y nos vamos acostumbrando a esa violencia. Nos vamos acostumbrando a esa dinámica. Y nosotros no somos violentos. Quizás un día, volviendo a la pregunta a una reflexión sobre lo que decía Eduardo, quizás un día las revoluciones que tenían como eje el marxismo se convirtieron en movimientos subversivos y la violencia era un camino. Puede que alguien que me diga que siempre la violencia va a ser un camino, es posible que sí, pero no le pidamos a un país como por ejemplo el Ecuador que piense en la violencia, porque ellos están pensando en otro tipo de violencia, en la violencia que incuba el poder en la gente, y esa violencia que incuba el poder es la violencia de pensar que el delincuente, que el ladrón, que el criminal o que el narco son algo aparte del sistema, son la anomalía del sistema. No,
no son la anomalía, el sistema los necesita. Es posible que todos ustedes comprendan lo que les estoy diciendo, pero esto que estoy diciendo en 10 segundos, para que otra persona que ya tiene metida en la cabeza el discurso filofascista me diga, ¿de qué estás hablando? El sistema necesita el narco, el capitalismo necesita el narcotráfico. La economía financiera, que es la que domina el planeta, necesita del narco. Y el narco, o sea, digamos, es una cosa de ida y de vuelta, ¿no? Eso hay que explicarlo, y eso hay que explicarlo largamente. Pero todas las explicaciones de una política con formación marxista requieren mucho tiempo. Fíjense ustedes que ni los partidos políticos comunistas del siglo XX realmente formaron a los obreros en toda la condición, en toda la formación que yo aspiraría. Los formaron para luchar por salario justo, el sindicalismo es una gran herencia. Pero esos obreros no estaban formados en el marxismo. Porque también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la historia, la vida de la sociedad es muy compleja. Y más aún esta, que es una vida rápida, es una vida superficial, efímera. Es muy complejo como para dar recetas, es lo que quiero decir. Es decir, hay que hacer esto, esto, esto. Pero comenzar por la casa, una de las cosas que se dice mucho en el Ecuador es el correísmo ha dividido los hogares, ha polarizado la sociedad. ¿Será de verdad que los dividió? No era que ya estaban divididos, si no lo veían, porque no se ponían a pensar, no contraponían ni siquiera media idea. ¿Será que la sociedad creía que todo lo que pasaba era normal? ¿O será que la gente sigue creyendo que la corrupción se va a acabar? Porque es un mal externo, una anomalía. No, les repito, es parte del sistema. Son escapes que tiene el propio sistema para desahogarse, pero volver a ser. Entonces, es difícil porque allí ya ni siquiera pesa la política, sino la filosofía política. Alguien ha levantado la mano, Ronald Rodríguez. A ver, Ronald. Le voy a subir como panelista hasta que Ronald nos ayude aquí. Tengo una inquietud con lo que pasó el anterior 7 de enero, cuando fue esto de la toma de TC Televisión. Lamentablemente, dos involucraron a jóvenes allí y como tenemos este tema de la politización de la justicia, entonces, o sea, justo le voy a conectar con la pregunta que está aquí de Brian Castillo, el papel de los influencers en la votación. Tenemos que responder a estos jóvenes. Se argumenta que por los jóvenes está el presidente, se argumenta que nos falta mucho, como usted ya indicó, mucha formación, el hecho de estar aquí conectados, el hecho de esta actitud hace que también estemos resistiendo ante toda esta problemática, pero estamos aquí activos. Ahora sí, Ronald está con nosotros. Ronald, le escuchamos su inquietud. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bendiciones a la distancia. Aunque no sé si está en Ecuador, porque ustedes que la tienen invitada en Ecuador. No le escucho bien, está entrecortado, se oye Sí. lejos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí ahora sí, sí. mucho mejor. Sí, sí. Eso le decía, saludos a todos. Saludos, Carol. Le saluda Ronald de acá de Quito. No sé si estará en Ecuador, porque le escuché hace un momento que dijo que estaba en Limabura, que le habían invitado a Ibarra. Justamente ese es mi No, tierra, yo soy de allá. eso fue el sábado pasado. Estoy en Quito. Ah, está en Quito, ya. Sí, yo vivo en Sí, Quito. justamente me llamó mucho la atención lo que estábamos hablando hace un momento acerca de que el narcotráfico, el crimen organizado, necesita del capitalismo. Entonces, en realidad, quería yo exponer de que sí, el narco es el ejemplo real de lo que es ser capitalista. O sea, Estados Unidos en el 2008,
la burbuja inmobiliaria que tuvo en el 2008. Si no hubiera sido por el narcotráfico, no hubiera sobrevivido, no hubiera salido. El narcotráfico ayudó a sacar adelante la economía de los Estados Unidos y es muy importante para el capitalismo, como usted lo dijo. Se me fue la Tanto en los voz. países que están en su desarrollo como en el campo principal que es Estados Unidos. Esa era quería exponer esa idea, mi estimada Carol, pero como usted ya la amplió, ya la completó, entonces me quedé ahí. Pero sí, con todo el efecto, Pero le puedo decir algo, le puedo decir algo. estos espacios deberían seguir, ¿no? Deberían seguir. Es la primera vez que yo me uno a estos espacios de L. Igual, de hoy en adelante voy a ver si es que los sigo más a menudo. Muchas Esa era mi gracias. estimada Carol. Muchas Gracias a usted. gracias, Ron. Una de las, solo digo esto, no me voy a extender, pero digo una sola cosa. El narcotráfico necesita lavar el dinero. ¿Dónde se lava el dinero? No se lava el dinero. Se tiene que lavar dentro de la institucionalidad, dentro del sistema financiero, legal. Solo eso. Cristian Mendoza tiene también la manito levantada. Sí, él nos acompaña desde España. Cristian, a ver si nos estamos muteados en este momento. Él también tiene un apellido Sí, Manavita, Manavita. él es manabita. Bienvenido. Ajá. Sí, saludos. Sí, soy de Puerto Viejo y quería preguntarle sobre la persecución. Ya hemos mezclado varias cosas y también entra, ¿no? Eh, Jorge Glass, un vicepresidente que no le dejaron seguir y esta cacería tan brutal que ha sufrido, le han destrozado la vida. Acaba de salir también el ex defensor del pueblo después de 3 años detenido sin sentencia. Podemos seguir incluso con la vicepresidenta actual, que están ahí decidiendo si la dejan o no, como que si esto se trata de si me da la gana y la Constitución la dejan en un lado. ¿Cuál es su punto de vista eh, eh, en cuanto a esto que a veces dice, vamos a ver si ya paran y dejan hacer política normal? ¿Es un cuento de no acabar esto de la persecución? Bueno, es lo que se llama el lawfare Ya, sí, sí. latinoamericano, ¿no? Judicializar la política. A nadie meten preso porque lee una proclamación. Yo digo ahorita, los políticos de derecha son terribles, son fascistas, nadie me va a meter presa por eso. Pero si un político está en el gobierno, o la Revolución Ciudadana estuvo en el gobierno e hizo cosas que además perjudicaron a los... Yo no sé ni siquiera si los perjudicaron, porque este país no entró en crisis económica, este país, los sectores económicos, los banqueros para empezar, no es que perdieron, ganaron mucho dinero, los exportadores, los importadores. Este país no hubo en el gobierno de Rafael Correa una crisis. Pero claro, el poder político es muy importante. Los poderes económicos les gusta tener el poder político, luchan. Mira, ahí está Lazo y ahí está Noboa. Ellos no necesitan realmente, si fueran como nosotros, poder político. Porque Fue verdad, ellos no quieren cambiar las cosas, ellos quieren hacer negocios. perdón que le Nosotros, interrumpa, ¿fue verdad esa frase de Lazo que dijo, hay que destruir ¿cuál? el correísmo aunque nos cueste la economía? Sí, 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 fue en una entrevista con Diego Oquendo hace muchos años. Hay que verla en su contexto, pero dijo sí, que había que terminar con el correo. Fíjense ustedes que realmente cuando se dice, a ver, termino lo que te decía, ellos necesitan el poder político. Ellos no se contentan, por eso es que hablo de la restauración oligárquica. No importa que sus grupos sigan ganando dinero, no tienen esa mentalidad tan oligárquica, necesitan también manejar el Estado, cooptar el Estado. Y ahora lo están haciendo.
Y cuando ellos cogen el Estado, pues el resto no existe. La población no existe. Cuando ellos hablan, no lo dicen, no queremos que todos sean iguales. Ellos dicen, la diferencia es algo importante en la vida de los seres humanos. Pero ellos están hablando de una diferencia donde el uno es muy pobre y el otro es demasiado rico. Aunque para ellos la palabra demasiado no existe. Son ricos y quieren ser más ricos. O esa idea que se les vende a la gente, como son ricos, no van a robar en el gobierno. Ya tienen mucho. Incluso ya tienen demasiado. Por eso es que les digo que esa palabra no existe para ellos. Demasiado no es. Pero necesitan el poder político. Fíjense lo que están haciendo. Las dos preguntas de la consulta, donde afortunadamente perdió Noboa, tenían que ver precisamente con el arbitraje internacional para atraer inversión extranjera, y si todo sale mal, el Estado es el que paga. La pregunta que solo las élites o solo la oligarquía la puede poner para que gane. La pregunta del trabajo por horas, ¿a quién beneficia? ¿A los industriales, a los empresarios, a los que tienen grandes negocios? Así funciona el capitalismo. El viejo y el nuevo. Entonces sí les interesa el poder político. Porque teniendo poder político, inciden en los otros poderes del Estado. Ellos ponen allí asambleístas, ellos ponen allí políticos para defender no a los partidos políticos ni los intereses que podría representar un partido político, sino los intereses de los grupos económicos que crean partidos o un caramanchel electoral cada elección para poder acceder a ser candidatos. Ahora bien, ¿qué dijo? Sí, hace varios años, pero ya son unos 7, 8 años que dijo esto Lasso. Estaban hablando de algo. ¿Qué hizo Correa, compañeros? Una reforma íntegra de este Estado parasitario de las oligarquías. Pero nosotros tenemos una oligarquía que no permite ni la reforma, ni política, ni económica, ni nada. Se turnaban en el poder sectores de la sierra, sectores de la costa, grandes oligarquías, se turnaban. Atisbos de burguesías nacionales. ¿Qué hizo Correa? Matar la diferencia de clase, o bueno, no matarla, reducir, donde la gente primero tuviese acceso digno a un hospital público. Un día, anécdota personal, pero no recuerdo. Yo pasaba, ya estaba la Revolución Ciudadana, estoy hablando del año 2010, 2011. Ya sabía que había un nuevo registro civil. Y yo pasaba caminando, después de almorzar, pasé por el frente del registro civil. La verdad es que no necesitaba todavía cambiar la cédula, pero ya estaba la cédula nueva, y la amiga con la que estaba me dice, entremos a sacar la cédula. Y yo, fíjense cómo las ideas y los recuerdos a veces se fijan. Dije, no, nos vamos a demorar porque era la hora del almuerzo, la comida. Tengo que regresar a la oficina. Dice, no entremos, que es rápido. Y claro, era la Naciones Unidas y Amazonas. Entré y nos demoramos 10 minutos. Y saqué la cédula moderna, con chip. Ahora hay otra todavía más moderna. Y era así, ¿no? Rápido, es decir, un servicio público. Para mí, que era una ciudadana. Cogí un turno, pasé, todos sentados, todos esperados, todo. Necesité el baño, fui al baño. O sea, ya estaba internalizado en nuestra cabeza que nosotros no merecíamos un servicio público de esa calidad.
Yo que trabajaba en la Revolución Ciudadana, me quedé así, sorprendidísimo. Y la gente contenta, tranquila, orgullosa de ser atendida. Yo fui al baño, parecía el baño de un hotel, del registro civil, cosa que ya no existe ahora. Existe el edificio, pero ya no existen los suficientes empleados que nos atiendan a las personas. En la pandemia caducó mi cédula y tuve que volverla a sacar. 2 días me tardé en sacar la cédula. ¿Sabe qué les duele a las oligarquías y a los que se creen, a los arribistas de este país? Que la gente, el ciudadano común, no merece esa atención, esa cobertura, esa dignidad. Porque la diferencia, que es buena, yo no soy igual a Ronald, yo no soy igual a Eduardo, pero no es que, no por ser mujer, no soy igual en el sentido de que soy otra persona. Pienso de una manera, nací en tal lugar, tengo tal edad, me formé. Por eso soy diferente. Pero como ser humano, somos iguales. En la lógica del poder, en la lógica del pensamiento neocolonial, prooligárquico que existe otra vez en este país, la diferencia es el privilegio. Entonces, si yo voy al registro civil, no estoy ejerciendo un derecho ni me están dando un servicio de calidad. Estoy siendo una privilegiada. ¿Cómo así? Pues las personas comunes y corrientes tienen este privilegio. El poder le gusta la diferencia, pero la diferencia hacia abajo. Un ciudadano tiene derecho a que llegue a un hospital y le operen, que llegue al seguro social y que le operen o lo que le atiendan, que le den las medicinas. ¿Qué pasa cuando nosotros aportamos al seguro social? Solo pongo ejemplos. A veces los ejemplos son muy útiles. Yo me voy a pasar aportando toda la vida, todavía me falta. Ya quisiera jubilarme y hacer otras cosas, dedicarme a la política. Pero tengo que trabajar. Porque yo, correísta, no me he robado un centavo. Y no me avergüenza haber trabajado en ese gobierno. Y no me avergüenza seguir siendo parte de este proyecto. Lo voy a tener que decir siempre, porque nos han humillado demasiado diciéndonos delincuentes, quienes no tienen la calidad ni moral ni nada para atacarnos. Cierro el paréntesis de eso. A esas personas que sienten que la diferencia es que nadie puede tener privilegios de un servicio público, ¿eh? No como los señores BID que se vacunaron en el COVID porque eran periodistas, porque eran vicepresidentes, porque habían sido políticos, expresidentes, etc. Ellos les gusta ese privilegio. Viven de ese privilegio. Los periodistas estrellas y los no tan estrellas. Yo me inicié en el periodismo. Mis primeros trabajos fueron en el periodismo. Yo soy socióloga de profesión, pero comunicadora de oficio. Y yo sí vi de cerca que ser periodista era un privilegio durante mucho tiempo. Te dan entradas gratis a los conciertos, puedes entrar a los cócteles, bueno, porque un periodista es un intermediario del poder mediático. Periodista. ¿Qué les dolió al periodismo, a los dueños de los medios de comunicación y a muchos periodistas en la época de la Revolución Ciudadana? Que no eran el centro de la atención. Tenían un trabajo digno. Ser periodista es un trabajo. Se vuelve indigno cuando ese trabajo se convierte solo en la servidumbre para el dueño del medio. Y ese periodista se transforma en un vocero de ese poder. Entonces, eso es terrible en una sociedad que quiere cambiar. Por eso quieren el poder político. No puede tener el poder político alguien o un equipo o un sector de la sociedad
que propugna y que hace práctica que toda la gente tenga el mismo trato. Ese día, ahora, pero fíjese cómo es la vida. En los países que viven el neoliberalismo se endiosa todo lo que es la empresa privada. Y uno va, por ejemplo, a un banco a sacar su dinero o a depositar algo o a sacar algo. ¿Qué tiene que hacer? Hacer una cola larguísima, con maltrato, con tiempo, 2, 3 horas uno se demora en el banco. No es un servicio el que están dando. Porque en un banco lo que hacen con nuestro dinero es negocios. Unos guardan dinero, otros prestan dinero. Y lo que hacen es trabajar con, entre comillas, trabajar con nuestro dinero. Pero no lo trabajan ellos simplemente son canalizadores. Le prestan a alguien que necesita un crédito, le dan a alguien que necesita un crédito de consumo, pero hay otros que simplemente están ganando intereses. Entonces, intermedian allí. Están trabajando la plata, es el microempresario, el campesino que necesita para el nuevo invierno, qué sé yo, para la cosecha. Pero no trabajan el dinero, son otros. Y de paso entra el dinero que ha sido conseguido sin trabajar nada, que es el dinero de lavado. Entonces, estas cosas que también son política necesitan una recreación discursiva para aquellos que no les gusta la política. Y les repito, no necesariamente un político lo puede hacer, puede ser mucha gente que esté preparada, pero que requiera y que a las otras personas usted las seduzca para que esto les interese. ¿Y por qué tiene que interesarles? Porque les afecta. ¿Y por qué les afecta? Porque si hay un presidente de la República, quien sea, de izquierda, de derecha, progresista, libertario, la decisión que esa persona tome le va a afectar al común de los corrientes. A usted, señor, que dice que no le interesa la política, el rato que le suban la gasolina, le va a afectar la política. O como cuando te dicen, gane quien gane, yo igual tengo que trabajar. Por supuesto que va a tener que trabajar, pero ¿en qué condiciones va a trabajar? ¿Bajo qué leyes va a trabajar? Ayer, un señor en México, muy modosito, muy clase media, despidió a su empleada doméstica en su casa porque descubrió que su empleada doméstica había votado por Morena, por la candidata que ganó las elecciones. La despidió y él dice, me da vergüenza decirlo, pero ellos tienen que aprender que no pueden votar por el fin de un país. Él no estaba diciéndole eso. Él estaba diciendo, votaste por alguien que me va a quitar los privilegios o por alguien que me va a frenar mis ambiciones, porque tú vas a tener también derechos. Porque esa empleada no puede ser igual a él. Ya me explico con lo que quise decir, con las personas que tienen privilegios, las personas que tienen dignidad, derechos, que pueden ir a un lugar y ser atendidos como ciudadanos. Es que nos cuesta tanto ser ciudadanos, porque no hemos vivido como ciudadanos, sino rogando servicios, por lo que pagamos además. No cree que va al hospital público y que le tienen porque es gratis, no es gratis. Ya hemos pagado. Nuestros padres, nuestras familias, cuando estamos trabajando pagamos. Esa lógica que para nosotros es tan fácil, para la mayoría de las personas no lo es. Ni siquiera cuando lo vivieron. Porque al lado del gobierno, al lado de un gobierno que cambia las cosas, tiene que haber un trabajo político permanente. La gente tiene que saber que no es la bondad, la generosidad de un presidente, que es
la política pública. Que, como decía alguien por ahí, el presidente no es alguien que va a hacer un plan de negocios como lo hacen los neoliberales. El presidente es el que va a trazar políticas públicas. Les repito, esto parece fácil para nosotros. Pero la gente, la que nos interesa, la mayoría, la gente que hace política desde este lado, nos interesa que la mayoría mejore sus condiciones de vida. Nos gusta ver a la gente contenta y no amargada, preocupada, enferma, afuera de un hospital, o muerta en la calle en una pandemia, donde nadie le recoge porque no puede, simplemente porque se enferma, porque se puede morir también. Esa parte de lo humano con lo político a veces no le sabemos conjugar. A eso me refiero cuando uno quiere, no desde la doctrina, sino desde la vida diaria, en el lenguaje de la vida diaria de la gente, enseñar qué es política. He puesto otro ejemplo siempre. ¿Cuándo van los padres a la escuela de los niños? O el día que entregan las notas, o el día que le pasó algo al niño, se enfermó, se cayó, le pegó a alguien. No hacen suyo. La escuela es de la familia, no del niño, de todas las familias, porque ahí está el niño, la niña todos los días. Ahí pasa la mayor, nunca nos apoderamos de ese espacio, que es educación pública, donde le enseñan al niño o a la niña todo, en términos formales. Pero no, esa escuela es un lugar así que vamos de visita. No, eso es también la casa. Bueno, eso es lo que puedo decir. Bien, creemos que quizás nos puede ayudar con un mensaje final, a pesar que han sido sus palabras muy sentidas. Hemos visto un mensaje muy oportuno, como les dijimos al inicio, tras bastidores. Nos llama mucho la atención que usted es directa, diáfana, muy sensible. Adelante, Carol, con su mensaje final. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo les quiero agradecer a los compañeros que han estado aquí. Gracias por la paciencia. Me ha dado gusto conocer a personas que no conocía o a otras como Eduardo, que por fin lo veo física o bueno, virtualmente su rostro. Gracias por las preguntas. Es una charla, no está todo dicho. El tiempo siempre nos falta, pero si no tenemos algún nivel de sensibilidad para con el otro o con la otra, para con quien compartimos la sociedad, el trabajo, en mi caso el aula de clases, la gente que me ve a través de una pantalla, qué sé yo. Si no tenemos sensibilidad, si no de verdad nos sentimos que el lugar en el que vivimos tiene que cambiar y que la gente que está a nuestro alrededor necesita tomar conciencia de eso, va a ser difícil hacer política. Hay una cosa clave cuando uno hace política. La primera es que la persona tenga conciencia social. Pero la conciencia social no es suficiente. Después de eso viene la conciencia de clase. Pero primero viene la conciencia social, que nos importa el resto. El neoliberalismo nos enseña a ser individualistas. Nos importa, me importo yo, me importa mi familia, me importa mi hijo, mi vecino, mi compadre, no sé. ¿Qué se arreglará él? Comienza a importarnos la gente cuando pensamos, cuando construimos o alguien nos ayuda a construir conciencia social. Pero el paso más avanzado de todo es cuando tenemos conciencia de clase. Yo creo que podría ser un inicio para hacer una política distinta. Gracias. Agradecemos a nuestra invitada Carol Murillo por compartir su tiempo y sus perspectivas. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta
es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos, de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Ya, si es que les puedo robar unas palabritas. Yo quería agradecerles mucho por parte de Futuro en Movimiento que nosotros estuvimos retransmitiendo esta entrevista. Les agradecemos por ese apoyo, ¿no? Igual, muchas gracias a todos ustedes. Me despido. Pasen bien. Buen día. Gracias a todos. Bueno, gracias. muchas gracias y a la orden, Marta. Sí. Edmundo, Cristian, muchas gracias por todo. Ronald, un placer. Gracias, mi estimado Carol, igual un placer. Ojalá, también quería invitarle, mi estimada Carol, si es que en algún momento puede tal vez concedernos una entrevista para Futuro en Movimiento, le agradecería y le quedaría muy, muy agradecido, mi estimada Carol, en algún momento. Doña Marta tiene mi teléfono, ojalá se lo pueda compartir. Allí ya hacemos conexiones. Muchas gracias a todos. Gracias. Ya, gracias. Chao.